¿Qué más alejado de que el Shabbat sea, o el sábado sea un mandamiento moral? Que mucha gente guarda el Shabbat o guarda el sábado y no tiene ni un reparo en odiar a todos sus enemigos, o sea, o a todo, o al hermano, o odiar a quien se le cruce o que le caiga mal. Entonces, lo moral está en el otro concepto, no está en el guardar o no Shabbat. Por lo tanto, inmediatamente, si tú me dices que te vas a salvar por el Shabbat, o que yo soy salvado, que pertenezco al pueblo de Dios porque tengo el Shabbat, estoy mal, porque en el fondo me estoy contradiciendo pensando que estoy salvándome por algo que hago, no por algo que soy. Hay una frase que a mí me gustó de un rabino que dice: la Torá nunca es leída dos veces por la misma persona. En la medida que tú entras en la Torá, tú eres distinto o deberías ser distinto cuando te sales de la Torá en ese momento y quieres volver a entrar y eres una persona distinta. Ahora, me gustaría primero partir con lo que no es la Torá o qué es lo que entienden en general el cristianismo. Obviamente algunos entienden una cosa distinta o parecida, no estoy hablando de específicamente una religión, sino en general el cristianismo. El cristianismo hoy día se queda con lo técnico, por decirlo de alguna forma. Dice que el Tanaj o el Antiguo Testamento está dividido en la Torá, en los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. De hecho, cuando Jesús dijo, Moisés habló de mí, los profetas hablan de mí, los salmos hablan de mí, la estructura es esta: Torá, Nevi'im, Ketuvim. Lo que pasa es que, lamentablemente, el entendimiento de la Torá es muy chato. Es pensar que es un conjunto de leyes, y ahí incluso hay una discusión. Muchos piensan que existe la ley moral y la ley ceremonial. Y la ley ceremonial tiene que ver con otros mandamientos, o con los 613 mandamientos, con las obras de la ley, que es el antiguo pacto, que esto está abolido, que es para los judíos, y cualquier cosa que tú interactúes con la Torá es judaizante. Entonces, bajo ese escenario, no hay mucho espacio para conversar. Y la ley moral, que son los 10 mandamientos. Y de ahí, obviamente, como la ley moral o los 10 mandamientos, según el entendimiento cristiano, les queda un poquito corto. Entonces, ¿qué hacemos con el diezmo? Porque el diezmo no está en los 10 mandamientos. Entonces, sumémosle el diezmo. Y ahí no hay discusión. Y nunca hubo. Los esenios, los saduceos, no, los esenios fueron al 100%, pero entre saduceos, fariseos, hasta los celotes, todo era 10%, no había problema. Luego está el tema del sacerdocio. Yo además capturo todo lo que considero me parece adecuado del sacerdocio para mí. O sea, el pastor es un levita, la iglesia o el edificio donde yo me reúno es un templo, y ahí entramos en contradicción absolutamente básica, porque jamás se pregó en el templo. Entonces no puede compararse donde se predica con un templo, con el templo, perdón. Ahora, si yo creo o creo que hay que respetar el sábado, en realidad el Shabbat, pero el sábado, bueno, también lo sumo. También si considero los alimentos, también lo sumo, y empiezo a crearme leyes como las leyes de salud, las leyes matrimoniales y una serie de leyes que vamos a ver que no tienen nada que ver con lo que vivía, perdón, no lo que vivía, sino lo que existe en la Torá. Entonces, rápidamente podemos decir que eso no es así. La ley ceremonial, a ver, el término incluso moral aparece solo 10 veces en la Biblia, pero no como ley moral, y aparece con otra acepción que en el hebreo se entiende distinto. O sea, en estricto rigor, yo te puedo decir que el concepto ceremonial o ley ceremonial o ley moral en el entendimiento hebreo, ¿ok? No existe. No existe la Biblia, nunca. De hecho, si tú buscas, y además te hago una suerte de apuesta, toma la Biblia Reina Valera 60 y busca la palabra moral. Búscala, aparece 0. ¿Por qué? Porque hay un tema que no es menor. Nosotros no podemos llevar el entendimiento humano a Dios. Dios no es moral, no es inmoral y no es amoral. Dios es amoral en estricto rigor, pero no en un concepto negativo. A ver, el ser humano es el único que puede ser inmoral o moral, y también algunos con ciertas psicopatías pueden llegar a ser amoral. Pero, por ejemplo, un animal, el perro, no es inmoral o moral. Esos parámetros no cuadran con un animal. Ahora, Dios
tendrías que limitarlo a un ser humano para poder ser moral o inmoral. Entonces, algunos caen en la torpeza a pensar que Dios entonces mata o no mata sin distinguir lo bueno y lo malo. No, o sea, hay cosas que tú no le puedes asumir a Dios. Dios está sobre el tiempo. Si Dios es inmutable, Dios está sobre el tiempo. Por lo tanto, Dios no está amarrado al tiempo. El tiempo está hecho para el hombre y además o para el universo, llamémoslo como en su conjunto. De hecho, las leyes físicas te dicen que las variaciones en función del tiempo. De hecho, distancia partido por tiempo igual a velocidad. No existe velocidad si no hay tiempo. Entonces, Dios está por sobre el tiempo. Dios no tiene cuerpo. Ahora, la Biblia, eso es importante aclararlo, está lleno de antropoformismo. Cuando se habla del dedo de Dios, cuando se habla de la espalda, se habla de que Dios que se arrepintió, y claro, de hecho, el misericordia es un término que traducido a nuestro idioma es útero. Entonces, Dios tiene útero. Entonces, obviamente, no vas a elucubrar pensando que Dios es femenino, sino que son antropoformismos que para Dios son indistintos si son masculino o femenino, porque Dios no es ni masculino ni femenino. ¿Qué es lo que pasa? Además, el concepto de la inmoral y ley ceremonial es de suyo torpe. Porque sucede que si decimos que los mandamientos son los 10 mandamientos o las 10 palabras en estricto rigor son morales, significa que todos los que están ahí, los 10 son morales. Y el Shabbat, hago la aclaración, yo trato de guardar Shabbat. Digo trato porque a veces no es tan fácil, pero trato de guardar Shabbat, tengo mucho respeto, mucha reverencia por el Shabbat. Pero nadie me va a convencer a mí que el Shabbat es un mandamiento moral, es un mandamiento 100% ceremonial. Es ritual. Lo que pasa es que el ritual yo no lo puedo limitar al concepto de lo que pasa en el templo. De hecho, todos tenemos ritualidades en el día. Nosotros nos levantamos y mucha gente lo primero que se hace es servir un café antes siquiera hacer nada. Otra gente se arrodilla y esas ritualidades no conforman tu moralidad. ¿Qué más alejado de que el Shabbat sea, o el sábado sea un mandamiento moral? Que mucha gente guarda el Shabbat o guarda el sábado y no tiene ni un reparo en odiar a todos sus enemigos, o sea, o al hermano, o odiar a quien se le cruce o que le caiga mal. Entonces, lo moral está en el otro concepto, no está en el guardar o no Shabbat. Por lo tanto, inmediatamente, si tú me dices que te vas a salvar por el Shabbat, o que yo soy salvado, o que pertenezco al pueblo de Dios porque tengo el Shabbat, estoy mal, porque en el fondo me estoy contradiciendo pensando que estoy salvándome por algo que hago, no por algo que soy. Entonces, si yo digo que los 10 mandamientos están con un contexto moral y lo demás es ceremonial, entonces yo te voy a poner aquí en la pantalla, aquí en la pantalla, por ejemplo, no tener relaciones con un animal. ¿Qué ceremonial tiene eso? Es más bien moral. No cometer sodomía con otro hombre, no deleitarse con malos pensamientos y miradas, honrar al anciano. De hecho, el espíritu de la Torá te dice que si tú estás en una habitación, de hecho hay un texto que habla, y con un montón de personas, y de repente entra un anciano a la habitación, da lo mismo que él sea el gerente de la compañía, o que sea el señor que te sirve el café. La Torá te dice que tú tienes que ponerte de pie. Tome algunos solamente de los 613 mandamientos, que además vamos a explicar de qué se tratan los 613 mandamientos, y espero que entendamos la torpeza que es clasificarlo de esa forma, que además no existe en la Biblia, porque además existe otra clasificación. No explotar ni oprimir al extranjero. Dentro de los mandamientos de la Torá hay un conjunto de mandamientos que es amar al prójimo, en el fondo también al extranjero. Lo que pasa es que había gente en los tiempos de Jesús y antes, donde había discusiones quién era tu prójimo, pero también hay que entenderlo en el contexto antiguo. De hecho, si tú piensas que la escritura fue escrita en el Antiguo Testamento, más o menos 1500 años, tú no puedes anacrónicamente pensar que en los tiempos de Jesús era lo mismo que te pasaba en los tiempos de Adán. E incluso el idioma cambia. El arameo que hablaba Daniel era un arameo imperial. El arameo que hablaba Jesús era un arameo un poquito más de calle, más vernáculo.
Entonces, cuando, cuando tú vas estudiando la Torá y ves los mandamientos que aparecen ahí eh, como no oprimir al extranjero, como dejar la espiga que cae a los pobres. Ojo que ese concepto en Estados Unidos todavía se mantiene. Y ese concepto viene de la Biblia. ¿Me entiendes? Hay muchos mandamientos. Y mencioné o sea, puse algunos así al azar, digamos. eh, Porque los que me cabían en la pantalla, ¿no? Para que no esté llenando esto de pantallas de los 613.000 votos. Que además, el número ni siquiera es algo importante. Ahora te voy a explicar por qué. Pero primero avancemos.